estrategia. Una de las noticias que le está dando la vuelta al mundo, sin lugar a dudas, es la tensión de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. La serie de bombardeos que se han registrado entre Israel e Irán nos tiene a todos en vilo de lo que está pasando. Porque había muchos que anteriormente decían, no, es que en este cuento de las relaciones internacionales a veces funciona el que más muestre los dientes, el que muestre los dientes y muestre su poder, pero acá parece que mostraron los dientes y mordieron. Preocupante el escenario que estamos teniendo. Y respondieron. Hemos traído al docente universitario, experto en estos temas, Néstor Julián Restrepo, para que analicemos lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Profe Néstor, ¿cómo ha estado? Bienvenido. Andrea, muchísimas gracias por invitarme. ¿Mordieron o están todavía mostrando los dientes? Yo creo que se están mostrando todavía los dientes. Ambos tienen, o sea, todavía no ha pasado lo peor. Ambos tienen mucha más capacidad de hacer mucho más daño y de que nos afecten a todos, porque los intereses no son solamente de una parte, sino del mundo, porque hay que recordar, y parto el análisis con la idea de que estamos hablando del lugar donde están las grandes reservas de petróleo ligero, que es el que usamos para la gasolina. Irán es el sexto productor de petróleo ligero, tiene reservas muy grandes y controla el estrecho de Hormuz, que es por donde salen todos los barcos cargados de petróleo del Medio Oriente de los otros países árabes. Yo voy a dar unas fechas, profe. 13 de junio, Israel lanza la operación Raising the Lion. 14 y 16 de junio, Irán responde. 15 y 16 de junio, Israel continúa. Y le doy otros datos adicionales. Víctimas totales en Irán, por lo menos datos que se tienen de las autoridades, más de 224 fallecidos. Víctimas mortales en Israel, más de 24. Ayúdenos a tener un contexto de esto. ¿Cuál fue, lo voy a decir en términos un poquito muy colombianos, cuál fue el florero de Llorente? ¿Qué fue lo que detonó ese pasado 13 de junio la primera operación Raising Lion? No, yo creo que el origen está en la creación del Estado de Israel en 1948 y la Revolución Islámica 1979, cuando los chiitas llegan al control de un país que era muy occidental, como Irán, que estaba gobernado por un rey que era pro-norteamericano, el Shah, y en ese momento cuando llega el Ayatollah Khomeini, controla el país y lo primero que hace es declarar infiel a Occidente y sobre todo en cabeza de Estados Unidos. Y su gran aliado, los norteamericanos tienen una forma de decir a Israel es como un portaaviones, el gran portaaviones de Estados Unidos en el Medio Oriente es Israel. Es un país pequeño, muy pequeño, es del tamaño de Armenia, del departamento del Quindío, perdón, que es el departamento más pequeño de Colombia. Ese sería el territorio. Y los judíos, después de la Segunda Guerra Mundial, van a esa zona, empiezan allá y buscan tener su Estado, un Estado autónomo, independiente, el Estado de Israel. Pero lo que genera es en la región una inestabilidad total. Es un país occidental rodeado de países árabes. Irán no es árabe, es persa, pero sin embargo es musulmán y se declara una guerra constante, es una lucha constante por el control del territorio. Pero también hay una visión geoestratégica del lugar, o sea, ahí está el petróleo, están las rutas del petróleo, y todo eso es un caldo de cultivo para llegar a la ahorita. Entonces, ¿qué sucede? Irán declara a Estados Unidos y a su aliado Israel, que dice yo tengo derecho a ser un Estado autónomo, libre, también ve en Irán el causante de todos esos problemas, porque Hamas, Hezbollah, hago ahí un paréntesis, estos pequeños grupos que Israel está atacando fueron creados también por el mismo Israel como forma de desestabilizar el gobierno palestino de Yasser Arafat, y en un momento determinado Irán entra a hacer eso. Eso cuando menos piensa se vuelve todo un caldo de cultivo y todos intereses unos y otros. ¿Qué pasa? Que estos dos gobiernos se las pasan amenazándose uno y otro, y como tú lo dices, se empieza a materializar ahora sí la guerra directa, porque Israel y el gobierno
el gobierno actual lo que dice es ya nos vamos a quitar todas estas cosas que nos han molestado durante toda la creación del Estado de Israel, me las voy a quitar. Entonces empieza con Hamas, Hezbollah, el Líbano, Siria, limpiar para luego llegar a acabar la raíz del asunto, que son los chiitas. Y ahí hay que hacer un paréntesis muy interesante, y es la división. Así como nosotros los cristianos tenemos cristianos y católicos, en la rama del Islam hay chiitas y suníes. Los suníes hacen una separación entre el Estado y Estado y la religión. Los chiitas no. Los persas, que son Irán, es un gobierno teocrático, basado en un ayatolá, en un líder religioso que al mismo tiempo es un líder político. Y ahí es donde se mezcla también el asunto de la religión en esto, que se vuelve muy complicado. ¿Qué sucede? Ambos países se van armando, se van aliando para algún día atacarse uno al otro. ¿Qué pasa para llegar ahorita? Estados Unidos desde hace varios años, Estados Unidos trató de que Irán no tuviera el control de una bomba atómica. O sea, la bomba atómica es la clave del juego geopolítico actualmente, porque quien la posea hace que literalmente nadie me toca. Si yo tengo una bomba atómica, nadie me va a tocar. Irán no la tiene. Lo que trata Israel es que no la tenga, porque si la tiene, en ese momento ya no puede, ya se vuelve vulnerable Israel, y Irán ya no lo pueden tocar. ¿Y estaba cerca Irán de llegar a esa bomba atómica? Pues supuestamente el ataque del sábado arranca es porque le faltaban, supuestamente en palabras del gobierno israelí, le faltaban meses o días para ya tener, algunos medios dicen que 15 bombas atómicas, otros medios dicen que 9, pero que ya el enriquecimiento de uranio se estaba logrando. Acordémonos que Estados Unidos, Donald Trump, lo primero que dijo, así como prometió que en 24 horas iba a acabar la guerra de Ucrania, rusa, también una de sus promesas era que iba a negociar con Irán, y justamente el sábado se vencía ese tiempo, y paradójicamente se venció y a la hora atacó Israel. O sea, es como quien dice, no logré la negociación donde Irán no renuncia a tener la bomba atómica, y en ese momento que entra Israel, porque Israel lo que quiere es quitarse todo eso de encima y empezar supuestamente a vivir en paz sin enemigos alrededor. Pero, profe, a mí me parece tremendamente difícil de comprender esa parte, porque Israel ha sostenido una guerra en Palestina contra Hamas, porque sostiene una guerra contra Hezbollah, pero es que Hamas y Hezbollah son grupos, son facciones, pero cuando se habla de Irán no es un grupo, es una nación, es un país. Y uno decir es que me tengo que quitar de encima a un país, creo que tiene un peso diferente a decir contra una organización. Es una erradicación de otra nación. Es que, de hecho, si lo vamos a la parte legal y al derecho internacional, lo que está haciendo Israel es lo que llamaríamos la guerra preventiva. Yo voy y te pego a vos porque creo que vos vas a hacer. Esa es la justificación de Israel. Y si nos paramos desde ese lado, no tendría ninguna justificación, porque de ahí en adelante cualquiera puede justificar. Si cualquier país latinoamericano empieza a enriquecer uranio y yo considero que va a atacar, entonces yo voy y lo ataco antes. Esa guerra preventiva genera mucho más problema. Pero estamos hablando de Israel. Estamos hablando de un país que tiene una cantidad el lobby más fuerte, tiene un gran peso económico y tiene el soporte de Estados Unidos y de la Unión Europea. O sea, de hecho, en estos momentos, tanto la Unión Europea como Estados Unidos dicen que no se metieron, que no se meten en esa pelea en estos momentos, pero están lo apoyan. Y si Irán llega y ataca más fuerte, se va a meter la Unión Europea y se va a meter Estados Unidos, supuestamente, si no es que ya se metieron. El asunto es que el armamento israelí es armamento norteamericano y cada vez tiene más. De hecho, ahí hay algo muy interesante que todavía no lo han confirmado. Irán dice que ya ha derribado tres cazas bombarderos F-35, que es los de última generación norteamericanos, y si eso pasó, los norteamericanos tienen un problema, porque significa que su avión de última generación tuvo fallas. Es vulnerable. Es vulnerable. Es vulnerable. ¿Qué tan real era la amenaza israelita, si tenemos en cuenta que Irán, por ejemplo, no es una nación limítrofe con Israel? O sea, tiene problemas con todos, pero con todos limítrofes. ¿Por qué considerar una amenaza a Irán que no era siquiera un país limítrofe con Israel?
Pero lo que pasa, José, es que el Medio Oriente primero es pequeño, es lo que llamaríamos la media luna chiita. Entonces, en Siria, en Líbano, hay disidencias chiitas, grupos religiosos chiitas, que están financiados por Irán. Y es como una guerra de guerrillas que hace estrategia Irán desde 1979 para desestabilizar el Estado de Israel. Los Hutis en Yemen también son otra facción chiita que también está golpeando a Israel. Entonces, vámonos al otro lado. Israel tiene una cantidad de enemigos desde la lógica religiosa. El chiismo está por todos lados, entonces ataca. Entonces es ahí donde también hay países árabes que están apoyando en estos momentos a Israel. ¿Por qué? Porque esa facción chiita es enemiga de la facción sunita. Es como decir aquí los católicos contra los protestantes. Entonces apoyemos para golpear a ese Estado que controla los chiitas. ¿Y qué es exactamente lo que pasa en Medio Oriente? Que por lo menos para Occidente y para Israel en algún momento el enemigo fue Libia, después fue Irak, ahora es Irán. Entonces como que van saliendo enemigos como sacándolo de una talega. Del sombrero. Sí, del sombrero, sí. como el mago. Es algo histórico. Es histórico. Quien posea el control del Medio Oriente controla la entrada a los tres continentes. El Mediterráneo, que es Europa, a Asia, que es ahí es la entrada a Asia, y a África. O sea, el control de eso controla los tres territorios, pero también es el control del eje histórico del petróleo y del comercio, y también el estrecho del Canal del Suez, que es por donde suben las mercancías, en especial petróleo, para llegar a Europa y a Estados Unidos. Entonces, para Estados Unidos es fundamental controlar el Medio Oriente. Por eso el apoyo al Estado judío y al Estado de Israel. Pero los árabes también ahí han tenido su control. De hecho, antes de que Estados Unidos, que es la potencia hegemónica del momento, pues estuvieron los ingleses. Si queremos ir, vámonos hasta el Imperio Romano. El Imperio Romano es de Italia y va y controla el Medio Oriente. O sea, toda la vida el control del Medio Oriente es fundamental para controlar las rutas a los tres continentes. Entonces, eso es lo que está pasando. El asunto es que todos esos países que tú planteas, hay una escena que la pueden ver en YouTube cuando el dictador de Libia, Mohamed Gaddafi, les advierte a Saddam Hussein. Con la rama del olivo. No, ese es Yasser Arafat. Cuando Gaddafi les advierte en la reunión de la Liga Árabe, les dice, miren, a nosotros nos van a desaparecer. Y sobre todo todos los países, Egipto, todos los que tienen las banderas muy parecidas, de Egipto, Irak, Libia, a todos nos van a desaparecer si no hacemos algo. Y cuando ustedes se ponen a ver, en estos momentos Libia es un país fallido. Siria, que fue el último, ya también terminó, ahí ya en estos momentos Estados Unidos, Al-Golani, que es el que controla en estos momentos Siria, estaban dando 10 millones de dólares por la captura de él, y ahora resulta que es amigo de Occidente y de Estados Unidos. Entonces Siria, y el último que falta por controlar y volver a poner un gobierno pro-occidental es Irán, que es el país hegemón más rico, más potente de la región, del Medio Oriente, que es Irán, y que es muy diferente a todos los otros, y que es muy variado, pero tiene mucho poder. De hecho, yo les adelanto algo, o sea, estamos viendo bombardeos, pero yo creo que es bien difícil que Estados Unidos, Israel o que la misma OTAN, que es el ejército europeo, entren al territorio a sacar a los ayatolás. O sea, es un país armado, es un país que ha vivido revoluciones internas, y es un pueblo que está preparado para eso. Entonces, que entrar en el territorio es difícil. Yo creo que es más fácil lo que estamos viendo. Y yo esperaría que se vaya calmando en un momento determinado, cuando ya Israel termine de bombardear los lugares estratégicos del petróleo, de donde están las armas y donde están las rutas. Ángela, yo sé que usted tiene pregunta, veo que José también, pero me tengo que ir a una pausa para comerciales. Ya regresamos. ¿La puedo extender otro poquito? La puedo extender otro poquito. Entonces, permítame que Ángela tiene pregunta y ya voy con la suya, Ángela. Pero hagamos la pausa porque... No. Bueno, listo. La pregunta iba a esa, ningún conflicto tiene sentido, ninguno. Pero si Israel tiene tantos apoyos, ¿en qué momento estos apoyos van a entrar
pero si Irán es tan fuerte, ¿sí tiene sentido seguir en esa pelea? Pues para Israel tiene todo el sentido. Israel necesita volverse el país hegemónico en la región y desde la lógica del pueblo judío es poder vivir en paz. Para mí es un tiro en el pie porque, o sea, por ejemplo, los palestinos, hay como una cierta limpieza étnica ahí, pero sin embargo el último palestino va a tener rabia contra los judíos, contra el pueblo israelí. Entonces siempre va a haber un lugar, eso es cíclico. Es cíclico. Es que, bueno, digo, desde 1948 no ha podido estar tranquilo ahí en la zona. Entonces, desde ese lado, para mí, Netanyahu tiene problemas internos también. Entonces, cada vez que le empiezan a hacer protestas a Netanyahu en Jerusalén, en Tel Aviv o en Haifa, que son las ciudades principales, Netanyahu abre otro frente de guerra. Es que tiene muchos frentes abiertos, un país tan pequeño con tantos frentes abiertos. Pero él lo hace porque tiene el respaldo de Estados Unidos, pero si supongamos que en un momento determinado decida Estados Unidos no apoyar más, Israel es bastante vulnerable desde esa lógica. En medio de la situación actual, ante la posibilidad de que esto siga escalando, ¿Irán tiene en la región aliados? Sí, tiene un aliado vecino musulmán que es Pakistán y ese sí tiene la bomba atómica y le dijo, porque ya de hecho ellos saben que si se acaba Irán en ese momento, sigue Pakistán. Entonces ya ellos ya le advirtieron, le dijeron, no sé qué tanto pueda ser verdad que lo use, porque ahí se va una lógica en red. Acuérdense que hace menos de un mes hubo confrontación entre India y Pakistán por la Cachemira. Sí. Entonces vuelve y se activaría eso. Rusia e Irán firmaron un protocolo de ayuda mutua militar. Corea del Norte también. Pero entonces, Rusia, uno diría, en este momento está ocupado con su propia situación. Sí, y de hecho salió de la región. Cuando salen de Siria, la última base militar rusa estaba en Siria. Cuando ya hay cambio, Estados Unidos se posesiona de ahí, sale la última bastión. Entonces Rusia para llegar desde Moscú hasta allá se demora. Pero sin embargo la parte logística, la parte de los misiles balísticos que Irán tiene, los supersónicos, que son 5 veces la velocidad del sonido. De hecho, ya lo estamos viendo que la tal cúpula de hierro, claro. Cuando le salen misiles más medianos, los está pudiendo controlar, pero cuando ya le han mandado 2 misiles, de estos misiles que vuelan 5 veces la velocidad del sonido y han pasado derecho, porque tienen una tecnología rusa, pero también tienen tecnología norteamericana a la inversa, porque como ha sido su gran enemigo, cada vez que Estados Unidos los ha espiado, tumban el aparato y hacen la tecnología inversa, o sea, empiezan a coger el aparato y empiezan a deconstruir y son muy buenos haciendo drones, por ejemplo. Irán tiene su cuento, no se parece a lo que pasó con Gaddafi, es algo muy potente. Es más, el peligro es tan grande es que todos nos veríamos afectados por el precio del petróleo. De hecho, yo creo que el precio del petróleo hoy tuvo que haber subido de precio, porque Irán hace parte de la OPEC, que es la que le pone el precio del petróleo a nivel internacional. Y va a jugar con esa ventaja que tiene. Sí. Profe, ayúdame a entender algo. ¿En qué radica ese poder, ese blindaje, esa inmunidad que parece tener Israel? Y en este momento le pongo nombre y apellido con Benjamín Netanyahu. Usted nos dice, tiene un lobby gigante. Lobby hacemos todos. ¿Cuál es la fuerza de ese lobby que han podido blindarse ante estas decisiones? Históricamente el pueblo judío ha tenido un poder bastante fuerte económico. Manejan los bancos y las finanzas y financia campañas en Estados Unidos. De hecho, Trump tiene un jefe. Netanyahu parece el jefe de Trump. Lo hablábamos la otra vez, que hay varias élites que controlan las decisiones de Trump y entre ellos está el lobby judío. Entonces, y lo mismo pasa en la Unión Europea. O sea, los alemanes tienen un pacto ético donde siempre van a apoyar al pueblo israelí por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Los franceses tienen muchos negocios y hay muchas familias muy poderosas judías que hacen parte. Por ejemplo, en Ucrania, el presidente ucraniano es judío y ahí tiene mucho, no es ortodoxo como el resto de los ucranianos. Entonces ahí tiene mucho que ver
ese asunto. Entonces, hay un alto, son dueños de gran parte de los bancos, de las finanzas, de los grupos que manejan las armas. Entonces, todo eso hace parte de la promesa de construir el Estado judío y que el Estado y que exista un lugar para los judíos como tal después de la Segunda Guerra Mundial. Profe, lo voy a poner a adivinar el futuro y yo sé que no debemos hacer eso, pero haciendo lecturas de lo que está sucediendo, ¿qué tan probable ve usted una escalada aún mayor de lo que se está viviendo en este momento? Como les decía, o sea, para mí lo que está haciendo Israel en estos momentos con la venia de Estados Unidos es golpear lugares geoestratégicos para que Irán no construya la bomba nuclear y también para contenerlo. Y al interior está haciendo lo que llamaríamos soft power, y es que el mismo pueblo iraní tumbe a su gobierno dictatorial. Yo lo veo muy difícil porque son basados por la religión. Entonces el asunto de la religión y del dogma religioso chiita, pues lo que está ahí en la representación de Alá en la tierra, pues es el ayatolá. Entonces lo que está tratando de hacer Israel y el mismo Estados Unidos es tratar de que haya unas revoluciones internas mientras que golpea y contiene la parte armamentista de Irán y sobre todo los bloqueos. O sea, toda esa riqueza del petróleo iraní está bloqueado por la economía norteamericana. O sea, no tiene unos bloqueos económicos por todos lados para que Irán no se rearme. El asunto es que yo no sé qué tanto pueda contener eso cuando China, justamente la semana pasada, ya había logrado por medio de tren sacar desde Irán petróleo hasta China, o sea, para no llegar por el océano llevando el petróleo, sino que ya la ruta de la seda ya estaba haciendo que desde Irán se lleve petróleo hasta allá. Entonces se vuelve estratégico. Irán es estratégico para Rusia y China. Entonces, en esta lógica de equilibrio de poderes, yo no sé qué tanto China y Rusia también empiecen a jugar en ese escenario. Yo no sé, de frente no va a pasar, pero van a haber muchas lógicas así de contención geopolítica, de tensiones geopolíticas, terrorismo, por ejemplo. Y volvemos a ver esas escenas escabrosas que ya habíamos tenido. Terrorismo en Europa puede llegar otra vez, en Estados Unidos puede haber nuevamente, porque hay facciones, los iraníes pueden tener facciones por todos lados. Ángela. Lo que pasa por allá afecta por aquí. ¿Cómo podemos ver que afecte a Colombia este conflicto? No, yo creo que la parte económica, va a haber dos cosas, van a pasar dos cosas. Colombia es productor de petróleo, extraemos petróleo, entonces por ese lado nos lo van a pagar mejor. Entonces puede que le salga un milagrito a Petro en estos momentos y que el precio del petróleo, si se sube a 100, 120 dólares, no estoy diciendo que va a subir hasta allá, o sea, pero es una lectura. Sí, si la guerra escala y no es rápida como Israel quiere, lo que puede pasar es afectar el precio del petróleo. En ese momento va a subir el precio del barril y en ese momento podría beneficiarse el gobierno colombiano de un precio caro del petróleo. Pero a su vez, recuerden que nosotros no tenemos la capacidad de refinar todo el petróleo. Entonces la gasolina puede subir también, claro, porque la forma en cómo calculan el precio de la gasolina tiene mucho que ver con los precios internacionales. Entonces ahí también se vería afectado. ¿Ve usted posibilidades en el corto plazo de que esto sea un fenómeno más de momento y que a la vuelta de quizás unos días, unas semanas o quizás meses se hayan como amainado los vientos de guerra en Medio Oriente? José, es que lo que está pasando en estos momentos es que el mundo está moviéndose, está convulsionado. De hecho, yo le decía a Andrea la otra vez que a mí me preocupaba mucho que nosotros estamos en una pelea interna que me parece hasta pendeja con todo lo que está pasando, donde deberíamos estar muy organizados para saber dónde nos vamos a ubicar con todo esto. Entonces, mire que lo que les decía ahorita, esa guerra preventiva que Israel está justificando ante la comunidad internacional, dice, no, es que él va a hacer una bomba atómica y entonces me la va a atacar a mí. Tranquilamente China va a decir, no, es que yo voy a invadir a Taiwán porque tengo todo el derecho a volver a que ese territorio sea mío. Y lo mismo va a pasar con India y Pakistán. O sea, cuando menos piensa, el mundo se puede establecer un polvorín total. Está pasando y se puede agudizar. Y en ese escenario, entonces ya venía la otra. Usted lo dijo, India y Pakistán,
China y Taiwán, Ucrania y Rusia, Israel e Irán. O sea, como que estamos por muchos lados. Con muchos frentes. Con muchos frentes. O sea, como que se está dando, comillas, una especie de tormenta perfecta. Es más, la propia China y Estados Unidos en una guerra comercial. Que de hecho, yo los invito a que miren muy bien, porque de fondo para mí es la guerra que no puede ser abierta, porque se depende mucho entre China y Estados Unidos. Por ejemplo, lo que le acabo de decir, qué casualidad que en estos momentos Irán ya tiene un tren para llevar petróleo sin pasar por el océano directo hasta China. Y justamente se bombardea y quieren sacar de escena a ese país. Lo mismo pasó en Pakistán, India. India ataca a Pakistán por terrorismo y todo eso, y ahí está un puerto estratégico que Pakistán ya le había dado a China para que llevara. Entonces, cuando ustedes miren muy bien, porque lo que está pasando de fondo es esas dos hegemónicos que están peleando el control del comercio. Yo no voy a atrever a decir en estos momentos del mundo y que el mundo se va a volver China. O sea, son dos hegemónicos que están abriendo diferentes frentes. Que abren frentes estratégicamente, y que Estados Unidos sí tiene algo directo contra China y el poder hegemónico de China, y lo tiene que hacer así, de estas formas, quitarle las rutas, las embarcaciones, todo eso, porque si nos vamos a la parte tecnológica ya perdió. Profe, yo lo recuerdo mucho, usted nos decía algo, quien domina los océanos domina el mundo, y hoy en pleno 2025 estamos hablando de los océanos, de las rutas. ¿Todavía quien domine los océanos? Los mapas que les ponía a ellos en clase. ¿Todavía quien domine los océanos domina el mundo? Sí, o sea, de hecho la disputa está en quién controla las rutas, por eso vemos a Trump diciendo el canal de Panamá es mío, me lo devuelven por favor, porque están viendo que están pasando muchos barcos chinos y pocos barcos norteamericanos, a pesar de que está en una lógica de oferta y demanda y de libre mercado supuestamente. Entonces el control sí está ahí. De hecho, lo que está haciendo China es buscando nuevas formas de ruta por si lo bloquean en el mar. Pero también está quién pone más barcos. Entonces los astilleros donde sacan los barcos, esos grandes barcos cargados de mercancías, China está produciendo barcos y Estados Unidos está muy lento. La Unión Europea está pegado, no tiene, y hay lugares geoestratégicos como el Medio Oriente que hay que controlar. ¿Qué tan importante es Colombia en esa guerra comercial, por ejemplo, o en esa ruta de la seda? Total, es que nosotros tenemos dos océanos, y les decía la vez pasada, es que hay muchos empresarios, yo los veo que no, es que cómo nos vamos por ir hasta allá tan lejos cuando literalmente tenemos el mercado allí. No, pero es que el que no esté pensando en estos momentos en mandar, aunque sea una mandarina para China, está fuera del mundo. O sea, es que es como un centro comercial gigante que se está abriendo de una ruta. Y China no está al oriente, está al occidente de nosotros. Es que es al lado, el Pacífico. Y el Pacífico de nosotros no tiene salida, tiene todo por hacer y no se ha hecho. Entonces, Colombia sí es estratégico tanto para las mercancías brasileras que tienen que dar la vuelta. Si tuviéramos unas carreteras buenas, toda la mercancía tendría que fluir de Brasil, pasar al Pacífico colombiano y montarlo. Lo mismo Venezuela, una tubería de petróleo. Venezuela necesita todo el petróleo que le debe a los chinos. Si tuviéramos una visión, nosotros le ofreceríamos el servicio de pasar todo el petróleo y el gas venezolano, pasarlo para el Pacífico para que lo carguen para Chile. O sea, Colombia es estratégico, así como Panamá. ¿Y cómo se está alineando Latinoamérica en ese entorno? Y se lo pregunto porque, por ejemplo, hay la noticia de que Argentina veían la amenaza de no sé cuántos buques pesqueros chinos en sus aguas fronterizas y demás. Pero es que Argentina, por ejemplo, miren a Milei. Ya se alineó. Milei decía que no iba a hacer negocios con comunistas, etcétera, etcétera, y ya lo vemos que tuvo que quedar callado porque la economía argentina depende de venderle soya y muchos productos a China. Yo creo que América Latina tiene una gran oportunidad de ser estratégico. Nosotros hacemos parte del patio norteamericano, pero mientras que los norteamericanos muchas veces ni nos voltean a mirar, América Latina tiene que ofrecerle al otro país que está consumiendo materia prima, ofrecerle cosas. De hecho, Chile lo hace desde hace rato, el mismo Brasil. Es más, nosotros como Colombia, nosotros podríamos ser de segunda línea. Es que Brasil,
Chile, Argentina, están mandando toda la carne, todos los productos para China. Nosotros podríamos ofrecerle, como hace el Paraguay, la carne a Chile, porque ellos se están quedando sin cosas. O sea, hay todas unas lógicas diferentes al solo el mercado norteamericano. Y en ese escenario Europa quedó en un segundo plano. Europa es como una cosa anacrónica, porque miren, le delegaron el control de la energía, se lo delegaron a Rusia y Rusia se los quitó y en estos momentos tienen que comprar el gas licuado de Estados Unidos, es carísimo. La seguridad se la delegaron a Estados Unidos con la OTAN y no tienen control, o sea, no están decidiendo nada. O sea, Europa se está volviendo un invitado de piedra cuando eran los grandes, era el mundo eurocentrista. Yo creo que ahora ellos sí están sufriendo. De hecho, con esto de Israel, Irán, los primeros que sufren el impacto del precio del combustible son ellos. José, ¿alguna pregunta adicional? Profe, nos deja usted un panorama que nos deja más preocupados que satisfechos, he de confesarle, pero nos deja un panorama mucho más claro. Gracias por aceptar nuestra invitación como siempre. Muchísimas gracias.